Gracias, buenos días a todos, a todas, a los niños y niñas. Feliz día, a nosotros también, que dicen que siempre tenemos en nuestro corazón el deseo, nuestros hijos, aunque ya son grandes, dicen igual que esperan el regalo que nosotros les hagamos para el Día del Niño. Eso es así. Bueno, qué hermosa mañana para compartir esta palabra que he titulado Confía. Alguien le dice a otro, confía, confía. Y el otro dice, sí, yo confío. Y detrás de esa respuesta, sí, yo confío, bueno, vamos a compartir algunas cosas que he traído en esta mañana, a partir también de un diálogo que tuvimos con mi hija Priscila, en donde ella me decía, no parece que confías entonces, ¿no? Se ve que el sí yo confío que le dije era una de estas opciones que les voy a compartir hoy. Porque muchas veces uno dice algo que no demuestra o dice algo que no demuestra y que no lo es en realidad, ¿no? Pero bueno, vamos a compartir un poco estas variantes a partir de este texto que está en Marcos, capítulo 9, y yo voy a leer ahora el versículo 23 y 24, pero voy a ir haciendo el relato en el contexto. Contexto en el que Jesús sana a un muchacho que tenía un espíritu malo, un espíritu que no lo dejó crecer por mucho tiempo, feliz, como un niño feliz. El relato ustedes lo van a recordar y lo van a traer a su mente a partir de lo que yo les voy a ir contando. Pero dice el versículo 23 y 24, que es donde quiero poner primeramente el foco en las respuestas, en la exclamación allí. Dice que Jesús da respuesta a esto que estaba sucediendo con este muchacho y le dice, Jesús dijo, ¿cómo que sí puedo? Porque le preguntaba si él podía sacarle este espíritu malo, este demonio a este joven, ¿no? Y entonces dice, ¿cómo que sí puedo? Para el que cree todo es posible, dice Jesús. Y se lo está diciendo al papá de este muchacho, ¿no? Entonces el hombre le responde, sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Ayúdame en mi falta de fe. Y la traducción del lenguaje actual dice, Jesús le preguntó, ¿puedes confiar en Dios? Se las leo de esta manera porque tiene que ver con este título que puse, ¿no? De casi como traducido a nuestro lenguaje actual, justamente es la versión de la Biblia. ¿Puedes confiar en Dios? Para el que confía en Él, todo es posible. Enseguida el padre gritó, sí, confío en Dios. Ayúdame a confiar más en Él. Parecería ser que a veces en nuestra propia vida tenemos como diferentes niveles de confianza o etapas o momentos, podríamos decir. Quizás no es un nivel de jerarquía en la confianza. Sin embargo, sí pasamos por distintas etapas y momentos, ¿no? Cuando hay una situación crítica, realmente de gran enfermedad o de una situación muy difícil de ver que podés salir adelante, bueno, hay que desafiarse mucho en la fe para confiar y creer que se va a salir, confiar que Dios realmente está interviniendo y que todo lo que está sucediendo, ya sea en el caso de, como poníamos ahora también en oración, pensando en el pastor, pensando en el papá de Barbie, digamos que uno está como abrumado en esa situación,
de incertidumbre, de no saber lo que va a suceder, y nuestra fe allí se prueba. Y lo que a mí me llamaba la atención acá de Jesús en este relato es que él da algunas pautas, ¿no? Primero que él le dice al papá de este hombre, le responde frente a esta situación de su hijo: ¿podés confiar en Dios? Ni siquiera le dice podés confiar en mí, que era el que iba en definitiva a intervenir para sanarlo, para liberarlo de esa condición. Y el padre, frente a eso, porque acto seguido Jesús le dice, para el que cree todo es posible. O sea, como que hay un condicionante ahí en nuestra propia vida, ¿no? Entonces, el padre dice, sí, sí, confío en Dios. Pero fíjense que acto seguido inmediatamente dice, ayúdame a confiar más en Él. Como que, bueno, sí, confío en Dios, pero a lo mejor me está faltando. Bueno, yo anoté como 4 puntitos de diferentes etapas o momentos en relación a la confianza en el Señor, y que tiene que ver un poco con la confianza que también nosotros en nuestra propia vida hacia nuestras elecciones están relacionadas. Fíjate, uno puede ser que a veces decimos que confiamos, ese es el primer punto, decimos que confiamos, pero no lo demostramos con la actitud, con lo que después volvemos a decir, como que, sí, sí, yo confío, pero dame un poquito más de fe. Quizás es la respuesta de este papá, ¿no? Que había algo ahí que, sí, yo confío en Dios, pero ayúdame a que mi fe se aumente, a que mi confianza, a confiar más, dice el padre, ¿no? Y en la versión que les leí recién, decía, ayúdame a mi falta de fe. Es como que él confiaba, pero aparentemente sentía que le faltaba fe, que había algo más que él tenía que hacer. A veces nos pasa eso, ¿no? En relación a lo que estamos pasando. A veces directamente no confiamos. Vemos la situación, el problema laboral, la situación económica, una enfermedad, algo que estamos transitando y queremos ponerle la confianza ahí y no. No podemos sentirla, no podemos activarla, no podemos experimentarla. Esa es la segunda, otra alternativa, ¿no? Otra opción. No necesariamente uno transita estas etapas de la fe y la confianza en Dios de manera así como automático progresiva. Vos te podés sentir identificado con un momento, con otro. Creo yo que lo importante es lo que Jesús nos enseña con esta palabra, ¿no? Otra alternativa puede ser que a veces decimos que confiamos, sí, sí, yo confío, y realmente no confiamos que vamos a salir. Lo decimos, pero no aparece ese gesto, esa voluntad, esa convicción, y esa es una lucha interna, una contradicción. Mucha gente se acerca al Señor en esos momentos, cuando alguien alrededor detecta y ve y puede a lo mejor identificar que está esa incertidumbre, esa inseguridad, y que está necesitando esa ayuda, de confianza, de ánimo, y puede ser otra etapa, ¿no? Y a veces necesitamos, como pasaba con este hombre, un despertar nuevo en la confianza, una activación donde vos identificás y crees realmente con convicción. A veces se cree con esa fe y esa convicción y el resultado está, y está a la vista y llega.
Y quizás en nuestra propia vida, cada uno de nosotros ha experimentado momentos donde confía esa fe a ciegas, como es la palabra. ¿Qué significa eso? ¿Qué es esa metáfora? Que aunque vos no veas, aunque no veas como Tomás, que necesitó ver y palpar el costado de Jesús y ver las marcas, creía lo que había sucedido. Y a veces nos sucede eso, pero otros momentos no. Otros momentos necesitamos una etapa nueva en la fe. Y quizás los momentos y las experiencias allí tienen que ver con poder transitar un nivel de confianza, de aceptación también. Un nivel de confianza donde podamos decir, esto tiene que ver con mi vida por algo, para desafiarme nuevamente, para activar algo nuevo. Esta semana, cuando Prisi me decía a raíz de una situación de mudanza que vamos a tener que transitar, mamá, bueno, pero tenés que confiar. Confía. No, sí, yo confío, le decía. Pero me dice, bueno, pero demostrarlo, como que evidentemente mis palabras o lo que yo transmitía no era lo que realmente yo creía que estaba sintiendo o diciendo. De hecho, también ahí en el diálogo, Marce decía, bueno, pero decíselo a tu cara, es como que no estaba siendo tan real, parece ser, tan verídico. Y bueno, me hizo reflexionar, ¿no? En esto y en la actitud en este relato, que ahora sí lo voy a rescatar y lo voy a tomar desde el comienzo, porque es muy interesante también lo que le sucede a los discípulos en relación a esta fe y a esta confianza. Yo pensaba, es gente que creía en Jesús, es gente que rodeaba a Jesús, es gente que lo tenía en su vida cotidianamente. O sea, muchas veces, aunque tengamos al Señor, aunque creamos en Dios y confiemos profundamente en Él y con un nivel de certeza, estas cosas nos pasan, suceden y volvemos a caer como en esta incertidumbre. Yo creo que no está ni bien ni mal, es que tiene que ser un proceso espiritual, personal y de crecimiento para cada uno en la fe y en la vida cristiana, que nos lleve a salir de eso, a salir y a pegar un salto en el sentido de evolucionar, de mejorar en la fe. Porque si toda nuestra vida de creyentes, de hijos de Dios, de cristianos, está sesgada todo el tiempo por esta ambivalencia, esta ambigüedad de que sí, creo en el Señor, pero después vos salís a la calle y ves que las cosas están mal y ¡ay, no, qué terrible! Y todo el tiempo la queja y la cosa, algo nos pasa, algo hay en nosotros también que necesitamos mejorar y cambiar y que Dios nos propone de una manera distinta, de una manera en la que Él la pensó con un acto de amor y de tremenda transformación como la entrega de su Hijo Jesucristo, para darnos una vida distinta, para darnos una vida de confianza y de fe que transforme la nuestra. Entonces, yo te propongo que en esta mañana vos te identifiques, sos de los que no crees nada, de la nada, y sí, aceptaste al Señor, pero es como que tenés hay una grieta, una escisión entre que creíste, aceptaste al Señor porque quizás en la infancia te creaste en un ambiente cristiano, creyente, en la iglesia, pero hay algo que no está unido con la experiencia personal de confianza y de creencia en un Dios vivo, real, activo en tu vida, que te hace ir más allá de lo que estás mirando, viendo, sintiendo. Dice que el relato, que los discípulos llegan a donde había mucha gente y estaban los maestros de la ley discutiendo allí con esa gente. Estoy leyendo en Marcos 9 desde el versículo 14, son unos
10, 11 versículos que voy a leer, y que al ver a Jesús, la gente se puso muy contenta. Cuando uno tiene al Señor y cuando Él aparece en la vida de alguien, ese es un indicio, ¿no? Un síntoma, un signo sería. Pues no esperaba verlo, o sea, no esperaba verlo, pero Jesús aparece allí, en medio de toda esa revolución que estaba sucediendo. Todos corrieron a saludarlo y Jesús les preguntó, ¿qué es lo que discuten entre ustedes? Maestro, te traje a mi hijo, pues tiene un espíritu malo que no lo deja hablar. Cuando el espíritu entra en mi hijo, él se cae al suelo y empieza a echar espuma por la boca, sus dientes empiezan a rechinar y él se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que expulsaran de mi hijo ese espíritu malo, pero no han podido. Jesús les dijo, ¿por qué no han aprendido a confiar en Dios? ¿Acaso no pueden hacer nada sin mí? ¿Cuándo van a aprender? Tráiganme al muchacho. Enseguida se lo llevaron. Cuando el espíritu malo vio a Jesús, empezó a sacudir al muchacho con gran fuerza. El joven cayó al suelo y empezó a echar espuma por la boca. Jesús le preguntó al padre, ¿desde cuándo le pasa esto? El padre respondió, desde que era pequeño. Pensaba un niño pequeño transitando estas situaciones, que fuerte, ¿no? Que fuerte para su familia, para su papá. No se relata acá la aparición de la mamá, pero yo pensaba en un contexto donde a un niño se lo vea transitar por una situación así de estas características. Y dice que desde entonces, o sea, desde que el niño era pequeño, el espíritu malo siempre ha querido matarlo y lo arroja al fuego o al agua. Por favor, haz algo para ayudarnos. Ten compasión de nosotros. Y allí es donde aparece este versículo que les leía recién, donde Jesús le dice, ¿puedes confiar en Dios? Para el que confía en Él, todo es posible. Y a mí me hacía pensar ahí, me sacudía de pensar, un papá que ve que su hijo está transitando una situación que quizás en ese contexto aparecía como ese espíritu malo, pero quizás había una enfermedad o algo allí si lo vemos ahora quizás en otro sentido, a lo mejor hay convulsiones, hay otros diagnósticos o características. Lo cierto es que esa situación los tenía abrumados, mal, angustiados. Él se pone dentro de esa situación de ayudarnos, se involucra. No solamente lo vas a salvar a él o lo vas a ayudar a él, me vas a ayudar a mí, que estoy angustiadísimo, desesperado, agobiado por esto malo. Llámese como se llame, esto me está oprimiendo. Una situación de gran necesidad para esta familia, para este padre. Y a mí me llama la atención esto de que Jesús hace énfasis en el nivel de confianza de esa persona y que nos trae en esta mañana a nosotros. Porque incluso hace la pregunta, o sea, ¿vos estás confiando realmente en Dios? ¿Confiamos en el Señor? ¿Puedes confiar en Dios? Nos dice Jesús en esta mañana. ¿Puedes confiar en Dios en tu problema, en tu situación? ¿O es simplemente que lo decís porque sos creyente de chiquito, porque te creaste en la iglesia, porque conociste al Señor después, o porque venís de un trasfondo religioso, pero realmente confías en Dios? Porque dice él, para el que confía en Dios, todo es posible. Y yo quedé como ahí, como patinando, diciendo, ¡ay, Señor! O sea, hay una gran respuesta en mí, en mi nivel de confianza para que se den las cosas. Porque Dios
quiere que sucedan cosas buenas en nuestra vida. Entonces depende mucho de nosotros cómo activamos esa confianza también. Lógico que Él es soberano, porque yo pensaba, bueno, muchas veces hay gente que ha creído y que realmente de corazón ha confiado y su familiar ha partido a la presencia del Señor o no, o ha pasado algo. Y ahí uno se queda como sin respuesta. Bueno, ¿qué pasó? ¿Dónde está la confianza en Dios? ¿Qué pasó con Dios? Y bueno, hay otra instancia quizás, ¿no? Desde mi perspectiva, hay una voluntad soberana de Dios también y de la vida, de las circunstancias que pueden suceder o no en nosotros. Ahora, en cuanto depende de nosotros, activar nuestra confianza en Él es la tarea, es la llave, entiendo yo, ¿no? Y evidentemente en este papá estaba esto. Sí, confío en Dios. Ayúdame a confiar más en Él, porque a lo mejor me está faltando un poco para que esta situación ya se corte, termine de una vez por todas. Que mi niño ya, que ha crecido y que viene desde pequeño y que se autoagredía, digamos, a través de esta situación que le estaba pasando con este espíritu. Y yo pensaba, pasaba, dice, del fuego al agua, o sea, a veces debe haber estado en una condición realmente de mucho dolor y de mucha dificultad, de mucha necesidad. Cuando Jesús vio que se estaba juntando mucha gente alrededor, ya como que ese episodio debe haber sido impactante, ¿no es cierto? Dice, reprendió al espíritu malo y le dijo, espíritu malvado, que impides hablar a este joven. Además, lo limitaba para poder comunicarse, para poder expresar lo que quería, lo que le pasaba, lo que sentía, lo que necesitaba. Te ordeno que salgas y no vuelvas a entrar en él. Quiero que rescates esa frase que Jesús dice esa frase. El espíritu malo gritó, haciendo que el muchacho sufriera otro ataque. Imagínate si no había que tener confianza ahí. O sea, habla Jesús y encima se pone peor la cosa. Y a veces nos pasa eso, ¿no? Uno está orando, está haciendo un montón de situaciones y vuelve a ponerse más complicado todo. Y luego dice que salió y lo dejó como muerto. La gente decía, está muerto. Los que estaban alrededor, que veían también lo que querían ver, ¿no? También estaban transitando esa cuestión de la confianza ahí. Muchas veces pasa que ajenos o lo que rodea, en lugar de ayudar, como que la embarran más, ¿no? Y no, terrible, lo que te pasó no sabés. A mí me llevó acá, allá, y como que en lugar de animar en esto de no dudes, no dejes de confiar, confía realmente en Dios, lo pone peor. Sin embargo, dice, Jesús tomó al joven por la mano y lo ayudó a levantarse. Más tarde, cuando Jesús regresó a casa, los discípulos lo llevaron aparte para preguntarle por qué nosotros no pudimos expulsar al espíritu. Y Jesús le contestó, esta clase de espíritu malo solo se puede expulsar por medio de la oración. Hay dos o tres cosas. La confianza está en Dios, nuestra confianza en Él, a través de Jesucristo, a través de esa mano que Él nos extendió cuando murió por nosotros. Jesús es el medio que nos lleva al Padre. Y Él dice que es quien extiende la mano de este joven. Cuando parecía que todo el mundo decía, no, está muerto, Jesús tomó su mano y lo levantó. Jesús hecho hombre, recuerden. ¿Qué nivel de confianza en Él para resistir absolutamente cualquier comentario y resistencia de la gente también, ¿no? De mucha gente,
que no, que se murió, que imagínense, situaciones que nos pasan a diario a nosotros, ¿no? De mayor gravedad o de menor gravedad o más serias, menos serias, más complejas, menos complejas. Cada uno transita situaciones en donde se pone a prueba la confianza, se pone a prueba la fe. Lo que quiero dejarte para ir cerrando esta mañana de reflexión y de palabra del Señor es que nuestra confianza en Dios es a través de Jesús. Y lo que cada uno de nosotros necesite o deba trabajar para creer y confiar en Dios es personal, es único. Sin embargo, para aquellos que creemos y que confiamos que hay respuesta en Él, hay un proceso personal y propio que transitar, pero que sin duda, si nuestra palabra está sobre la roca que es Jesucristo, hay respuesta. Y va a haber respuesta a tus interrogantes y a tus preguntas, como también lo hay para mí. Dice Jesús, y les dijo a los discípulos, que ese tipo de situación, pongámoslo así, independientemente si era un espíritu maligno o no, cualquier circunstancia que sea adversa, podríamos decir, para nosotros, muchas veces necesita ser corrida, sacada, expulsada con oración. Hay una variante allí en otra de las versiones que dice con ayuno y oración. Es como que es una situación tan fuerte, tan difícil, tan seria, severa, que necesita que tu nivel de fe, de confianza crezca, más que decir, bueno, sí, confío. Es un nivel de profundidad con Dios. Ahora, digo yo, qué loco, porque miraba, dice, por medio de la oración, Jesús no oró nada. Le dijo, y dice que Jesús, cuando vio que estaba la gente ahí, lo reprendió al espíritu. Uno puede decir, bueno, sí, oró verbalmente y públicamente y reprendió a ese espíritu, y de allí muchas veces nosotros, y le dijo, espíritu malo, le dijo una frase, ¿sí? Ahora, parecía ser que no era como ese momento y ese espacio de oración convencional. ¿Qué habrán estado haciendo los discípulos antes? ¿Qué pasó? Pensaba yo. Porque dicen que ellos no lo pudieron liberar a este muchacho. ¿No estaban orando entonces? ¿Qué le estaban diciendo? A ver, córranse, a ver, no, hay que ponerle algo. No sé qué habrán estado haciendo. Si no fue lo mismo que hizo Jesús. Creo yo que lo que acá apareció de principio a fin en Jesús fue un nivel de confianza y convicción en el Padre, y donde Él actuó conforme a lo que el Padre le había delegado desde el momento de que Él lo trajo, desde el momento de su nacimiento, con un propósito, ¿no? Y lo otro fue su autoridad. Y Dios nos ha dado eso a través del Señor Jesús. Nos ha dado autoridad para que en nuestra propia vida, en dependencia de Él, podamos transitar y recorrer situaciones difíciles, dolorosas o aún incomprensibles, pero que tengan una posibilidad de vida abundante, de salir de esa condición. Orábamos por este niñito, por Loan, un caso que quizás no es ni familiar ni cercano, pero sin embargo ha tomado tanta trascendencia, y con él muchos que quizás hayan familias transitando esa situación. En cada una de las circunstancias, nuestra convicción y nuestra confianza en Dios y en creer y ver que es posible en Él, es nuestro desafío como cristianos, nuestro desafío personal, nuestro desafío como hijas, hijos de Dios, para un tiempo
en el que nos encontramos a diario con situaciones difíciles de creer, difíciles de sortear, en cualquiera sea el ámbito. No vamos a mencionar lo que son de público conocimiento y situaciones cotidianas sociales, políticas, en cualquier situación. El Señor, con su palabra, con su convicción en Dios, soltó una palabra de fe que rescató y extendió la mano para rescatar y para tomar nuevamente la vida de una persona. En este caso ya era joven, o sea, pasó muchos años, y lo salvó, y lo sanó, y lo liberó. Ese es en el Dios que creemos. Ese es en el Dios que creemos. No es un Dios de magia, que, bueno, no escuchás, ahora tac, vas a escuchar. No es un Dios que se comporta de esa manera, es un Dios que se comporta coherentemente y ayudándote a transitar lo que te toque transitar. Está en nosotros, está en vos, está en mí. Ese nivel de activación de fe y de confianza en Él, que hace que tu vida y la mía sean diferentes. No sé lo que todos los que quizás después nos escuchan estén transitando. No sé todo lo que cada uno de los que estamos acá estamos pasando. Lo que sí sé es lo que yo me desafío a creer. Y te animo a que en esta mañana te animes a decir ese sí, confío en Él, creyéndolo y haciéndolo. Haciéndolo en tu día a día. Te invito a que cierres tus ojos y puedas pensar en cuál quizás de estos aspectos, de estas etapas de las que compartíamos, con cuál te sentís identificado, para si tenés que soltarla y entregárselas al Señor, que lo hagas ahora. Si vos sentís que decís, sí, Señor, yo te creo, pero a la larga tus palabras son, ay, que no sé lo que me pasa y que estoy así, que estoy así, puedas soltar eso y dejárselo al Señor en sus manos y sinceramente le digas a Dios en esta mañana, como hizo este papá: aumentame la fe. Sí, yo confío, pero hace que confíe más, porque evidentemente hay algo en mí que me está faltando. Bueno, si es tu caso, te pido que le entregues esa situación al Señor, que le pidas a Él con oración: aumenta mi fe, aumenta mi confianza en vos, porque para el que cree todo es posible. Y cuando Él dice todo es posible, todo es posible. Yo no sé cómo lo hace Dios. Lo que sí sé es que muchas veces lo ha hecho. Lo ha hecho con mi vida, lo ha hecho con nuestra vida como familia. Muchas, muchas, muchas veces. Y yo quiero que esa sincronía con Dios se active y en la situación que estés pasando se cumpla. Confío que es así. Señor, en esta mañana te entregamos nuevamente nuestro corazón, ponemos delante de tu presencia nuestra vida, nuestra historia de fe con vos. No importa los años que llevemos habiéndote conocido, o que recientemente tengamos un encuentro con vos, o que ni siquiera aquellos que nos escuchen después ni siquiera sepan qué es esto de creer en vos, cómo es esta relación. Quizás es alguien que se está desafiando ahora a partir de esta palabra a decir, sí, yo quiero creer en vos. Te pido que tomes cada una de nuestras palabras, de nuestros pensamientos, de nuestras ideas, y que actúes de la manera que solo vos sabés hacerlo. Y que en nosotros pongas esta convicción y esta certeza, que para el que cree todo es posible. Yo te doy gracias, Señor, porque hemos creído, hemos confiado
Y tenemos testimonios de mucha gente, amigos que tenemos con Marce en Mendoza y gente que ha depositado confianza en vos y pidiéndonos que oremos por ellos. Y hemos visto tu mano milagrosa, poderosa, tu mano de amor, tu mano de confianza, sacándolos. Señor, de la misma manera, aquellos que están transitando y atravesando en este tiempo situaciones difíciles, de necesidad, donde necesitan ver tu mano poderosa, te pido que actives la confianza en ellos hacia vos, que des señales de fe poderosas como solamente vos lo sabés hacer. En el nombre poderoso de Jesús, bendecimos a nuestros niños y declaramos palabras de bien sobre ellos, sobre la vida de su familia, sobre la nuestra. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Qué te ha parecido este mensaje? Podés ayudarnos a difundir este evangelio dando like a este video, suscribiéndote a este canal y compartiendo con tus amigos en las redes. Con tu apoyo, YouTube nos va a ayudar acercando estos mensajes a muchas más personas, y gratis. Muchas gracias y bendiciones para vos.